Hola, es un placer saludarlos en esta nueva oportunidad. Esta vez vamos a empezar a hablar del diagrama de clases en UML. Primero que todo vamos a hablar de creación de las clases, cómo se crean las clases en Argo UML. Después vamos a agregar atributos a esas clases. Vamos a agregar métodos. En ambas vamos a hablar de la notación. Y por último vamos a hablar de la visibilidad. Bien, en Argo UML es muy sencillo crear clases. Las clases en UML están representadas por un rectángulo dividido en tres partes, como este. En la parte superior va el nombre de la clase, en la parte media los atributos y en la parte baja los métodos. Voy a agregar entonces nombre a esta clase. Para eso doy doble clic y voy a suponer que esta clase se llama persona. Ya tengo la clase con nombre. El nombre de la clase siempre empieza en letra mayúscula. Ahora voy a agregar los atributos de esta clase. Es importante agregar algo sobre la notación. La notación del atributo es de esta manera. Primero el nombre, seguido de dos puntos y después el tipo de dato. Para la persona vamos a suponer que tiene un primer dato que es el número de cédula. El atributo siempre empieza con letra minúscula. Después se agrega el tipo de dato. En este caso vamos a colocarlo de tipo cadena, o sea string. Ya tenemos un atributo, vamos a seguir agregando atributos. Voy a colocar nombre, teléfono y fecha de nacimiento. Es importante en este caso hablar un poco de la notación de los atributos. Primero, tenemos que el atributo empieza con letra minúscula. En UML entonces vamos a poner nombre del atributo, dos puntos, tipo de dato. ¿Por qué el tipo de dato cédula es un string? Porque a pesar de que la cédula en Colombia es un número, nosotros con ese número no vamos a hacer ninguna operación. Después tenemos otros dos atributos que digamos no agregan nada en la notación, pero fecha de nacimiento sí agrega. Si lo podemos ver con detenimiento, tenemos fecha, pero nacimiento no lo he colocado completo, he colocado únicamente NAC. Se recomienda que se coloque completo nacimiento, no lo pongo por practicidad, pero lo que es importante es que la primer letra de nacimiento o de NAC en este caso es mayúscula. Entonces, cuando el nombre de un atributo sean dos palabras combinadas, entonces se debe colocar la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. ¿Por qué es tipo date? Porque con esta fecha voy a hacer después un cálculo. Si nosotros vamos a manejar fechas, pero no vamos a hacer cálculos con ella, cosa que pues no tendría ningún sentido, podríamos también manejar la fecha de nacimiento como un string y no tendría ningún problema. Todo depende del programa. Bien, ahora vamos a agregar métodos. El primer método que se debe agregar a la clase es el constructor. Para eso utilizamos el estereotipo create. Y después colocamos el nombre del método constructor. El método constructor es el único método que se llama como se llama la clase. Como no tiene tipo de retorno, entonces no colocamos nada. Voy a dejar otro método, en este caso calcular edad, que es el método que con base en la fecha de nacimiento debería hacer el cálculo de la edad. Para este caso entonces lo que quiere decir la notación es que tenemos un método calcular edad que tiene un tipo de retorno entero, es decir que nos va a devolver el número de años que tiene la persona, solamente años, 0, 1, 3, 17, pero no nos va a devolver un real o ningún otro número. Calcular edad entonces es un método que se basa en fecha de nacimiento para poder devolver la edad de esta persona. Ahora vamos a hablar de visibilidad. La visibilidad tanto de los atributos como de los métodos puede darse por diferentes palabras reservadas que tenemos en los diferentes lenguajes. Pueden ser privados, pueden ser públicos, podrían ser protegidos y en algunos lenguajes existen otras clases de visibilidad. Principalmente vamos a utilizar en este curso el privado y el público. Para denotar que un atributo es privado o un método es privado, se coloca el símbolo menos antes del nombre. Siempre antes del nombre.
Si es público, entonces vamos a utilizar el símbolo más. Por regla, los atributos deben ser privados y los métodos públicos. Aun cuando esto no es camisa de fuerza, podrían haber algunos atributos públicos y algunos métodos privados, pero depende ya del criterio del programador. Voy a colocar aquí la visibilidad entonces de los atributos privados. Entonces coloco el menos antes del nombre. Esa visibilidad es opcional. Si no la pongo, se asume que son públicos. En este caso, en el diagrama no vemos que sean públicos o que sean privados, no lo podemos ver. Cuando generemos código vamos a poder observar que se anexan las cláusulas privado o público a los atributos y métodos. Hasta aquí este tutorial. En la próxima vamos a ver asociaciones y otras cosas que tienen que ver con los diagramas de clase. Por favor, sigan estas indicaciones y hasta la próxima.